Aunque sea el teléfono, levánteme si ahí lo tiene, ¿verdad? Pero me interesa que lo que estudiemos de la palabra, usted pueda comprobarlo en las escrituras. Es sumamente importante eso. Efesios capítulo 2, voy a leer del versículo 7 al 10. Estos son nuestros temas de la carta a los Efesios. Ya avanzamos, ya llevamos 14 temas de esta carta. Y Efesios capítulo 2 nos introduce al tema de hoy, que le hemos titulado La perfección futura. Así se llama el tema, la perfección futura. Y dice el verso 7 de la siguiente manera: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Si usted recuerda nuestro tema pasado, hablamos de la misericordia del amor de Dios. Y en esa misericordia hablamos cómo su amor nos ha dado vida y nos ha dado nueva vida a los hijos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Nos dio nueva vida, nos rescató, aún estando en pecado, nos rescató con su amor. Y indudablemente eso nos introdujo a lo que nosotros conocemos como su salvación, el que nos haya dado vida eterna. Pero ese proceso, el proceso de Dios no termina cuando ya nos alcanzó para salvación. Él sigue trabajando en nosotros hasta el día de hoy. Yo no sé cuántos años lleva Dios de trabajar en usted, hermano, pero yo me imagino que en algunos ya lleva un buen rato de estar trabajando el Señor. Algunos ya llevamos décadas en las que Dios nos alcanzó, y hasta el día de hoy no ha dejado de trabajar el Señor ni un solo día en nuestra vida. Eso quiere decir que la salvación, ya fuimos rescatados por el Señor, pero sigue transformándonos, porque como vimos en algún pasaje de la Escritura, la Biblia habla de regeneración, que eso es nacer de nuevo, pero habla también de renovación. Y la renovación es ir renovando todo aquello que no servía, quitando todo lo que no servía en nuestra vida y haciéndonos una nueva criatura, llevándonos hasta la madurez, hasta a la estatura del varón perfecto. Eso es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Pero en el pasaje que estamos estudiando hoy, de Efesios 2, 7 al 10, hay tres cosas que resaltan en ese pasaje. La primera tiene que ver con el futuro, con lo que Dios va a hacer en el futuro, porque dice que el Señor está trabajando y obrando para mostrar en los siglos venideros. Oiga, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Eso quiere decir que vendrá un tiempo venidero en el que el Señor va a mostrar a plenitud lo que Dios hizo y trabajó en nuestra vida. Ese es el primer elemento. El segundo elemento tiene que ver con la salvación por gracia, que es un elemento que debemos de entenderlo muy bien. El tercer elemento tiene que ver con que fuimos creados
para buenas obras, dice. Somos hechura suya, es decir, somos creados para llegar a ser a imagen de Cristo. Y como Él anduvo en la tierra haciendo buenas obras, también Él quiere que nosotros hagamos buenas obras. Amén. Entonces ahí hay tres elementos. No los voy a dar en el mismo orden, porque quiero dejar lo de los siglos venideros para el final, para tratar de llevar un poco un orden cronológico, ¿sí? El orden cronológico es: primero, Él nos salva; segundo, Él nos restaura y nos hace a la imagen del Señor para hacer buenas obras; y el tercer paso es que llegaremos a la perfección de Dios. Por eso voy a dar el orden, lo voy a dar un poco diferente, para efecto de darme a entender mejor en el estudio. Entonces, el primer punto que voy a tocar tiene que ver con la salvación por gracia. Acompáñame a Efesios capítulo 2 en el verso 8. La escritura lo dice bien claro: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Allí arrancamos este elemento de la salvación, que es obviamente uno de los elementos más importantes en la vida del cristiano. Salvados o salvos por gracia. Ya definimos en varias ocasiones lo que significa gracia. ¿Qué entiende usted por la gracia de Dios? En pocas palabras, hay definiciones largas, pero la definición más corta que yo logro entender con facilidad y me puedo dar a entender mejor: la gracia es el don inmerecido de Dios para con nosotros. El don, la palabra don es un regalo. Inmerecido, porque ninguno de nosotros somos merecedores para alcanzar salvación, porque ninguno de nosotros podía alcanzar salvación por nosotros mismos. Si no es por la gracia de Dios, usted y yo estuviéramos destinados a la muerte eterna, a la vida sin Dios para siempre. Uy, hermano, pero ¿cómo va a ser eso? Si Dios es un Dios de amor. Sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios justo. Y todos, dice la Biblia, todos nos descarriamos. Justo ni uno solo sobre la tierra. Y por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Si no fuera por la gracia de Dios, nosotros fuéramos destinados a la muerte. Entonces, ¿qué es gracia? Gracia es el don inmerecido de Dios que nos salva y nos rescata de la muerte eterna. En pocas palabras. Amén, hermano. Esa es gracia. Esa es la gracia de Dios. Pero esa gracia, la gracia es el regalo. Pero para alcanzar esa gracia se necesita un vehículo para llegar a esa gracia, para poder entenderla, para poder recibirla. Se necesita un vehículo, y ese vehículo es la fe. Fíjese, esa es la fe. La fe en pocas palabras es creer sin ver. La fe es la actitud del hombre, o el don de Dios, porque al final dice que es un don de Dios. Es el don de Dios que te capacita para creer lo que nadie cree. Aleluya. Porque el ser humano está acostumbrado a creer lo que puede ver. El ser humano está acostumbrado a creer lo que se puede probar. El ser humano está acostumbrado a creer o inclusive a alcanzar algo comprado. No puede ser que sea un regalo. Bueno, legalmente, cuando usted ve que mandan, pero cientos, hermano,
de mensajes telefónicos, email y de todo tipo, ofreciéndole a veces a uno que se ganó $1,000,000. Y solo mándenos su información, le dicen a uno. Mándenos su información para ver dónde le vamos a poner ese dinerito. Pero la mayoría sabe, pues, y hemos sido recomendados y aconsejados. Mire, no crea eso usted. Porque nadie, si es demasiado bueno, le dicen a uno, ¿ah? Así le dicen, ¿va? Si es demasiado bueno, no es cierto. Esa es la mentalidad humana. Entonces, acostumbrados a eso, borramos los mensajes, borramos los textos, borramos los emails, colgamos el teléfono cuando nos quieren vender algo o algo así, lo cortamos. Y eso es exactamente lo que el hombre hace con Dios. Aleluya. Te voy a dar un regalo de la salvación. Le cuelga a Dios. Le borra el texto a Dios también, porque es demasiado bueno. Pero la naturaleza humana y el humanismo ha creado en el ser humano falta de fe. No quiere tener fe en nadie, porque tener fe en algo puede ser arriesgado, peligroso, porque puede ser defraudado. Es cierto, es una realidad diaria en este mundo, hermano. Pero el hombre, en esa mentalidad, también rechaza el regalo de Dios. No puede ser cierto. Hay que hacer algo. Le voy a dar una ayudadita yo a Dios, ¿verdad? No puede ser que Él haga todo. Yo tengo que hacer algo. Ayúdate que yo te ayudaré, dice la Biblia, dicen algunos. Y eso no está escrito. No está escrito. No dice así la Biblia. Pero el ser humano trata de meter su propia ideología. Pero bueno, no es extraño un pensamiento así, porque el mundo ha generado, y el diablo también ha generado, mucha gente mentirosa en el mundo. ¿Sí? Por eso en el principio de la iglesia ya había gente mentirosa. Gente que predicaba, por ejemplo, ser ellos el Cristo que estaban esperando. Y entonces, al ver los seres humanos la dureza de la gente, o al ver el ser humano tanta mentira, el corazón de muchos se endura. Y cuando Dios le habla con la verdad, tampoco le quieren creer. Puedo usar esta expresión: tienen razón en pensar así, pero tienen un grave error, que no le permiten a Dios entrar en el corazón. Por eso es que Dios tiene que dar, fíjese, por eso es que Dios no solamente da la gracia para ser salvo, sino que también da la fe para que podamos creer. Porque no tenemos fe, o no teníamos, vaya. Ahora sí creo yo que le estoy hablando a gente de fe, ¿va? ¿Cuántos tienen fe aquí? Levanten la mano a los que tienen fe. Y el que todavía no ha aceptado a Cristo, acepte a Jesucristo hoy, en el nombre de Jesús. Pero no teníamos fe. Por eso el texto dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces nadie puede ser salvo si no recibe el don de la fe primero. Porque al no recibir el don de la fe, el ser humano pone una muralla. Dice, no, este va a ser otro mentiroso como aquel. Este va a ser otra mentira. Esta va a ser otra religión como todas. ¿Y cuál es la verdadera? Pues, hermano, mire, si cuánta gente dice que es verdad, y verdad, y verdad, y verdad. ¿Y cómo entendemos cuál es la verdad? Es que tú no la puedes entender. Por eso te tienen que dar el don de fe, para que creas lo que nadie puede creer por sí mismo. Dele un aplauso al Dios de los cielos y cielo. Vaya. En Hechos capítulo 5, en el verso 36 y 37,
Esto es el principio de la iglesia. Y mire el ejemplo de la gente que se movía en ese tiempo. Hechos 5:36 dice, cuando usted lo tenga dice amén. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. ¿Pero que era quién? No, que era alguien. Que era alguien importante, pues. Que era alguien que debían reconocer. Y dice, diciendo que era alguien, a este se unió un número de 400 hombres. Tuvo discípulos este Teudas, pero él fue muerto y todos los que obedecían fueron dispersados. ¿Y qué dice? Y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ese era el ambiente religioso que había en los tiempos de la iglesia y siguen habiendo hoy también, en los tiempos de hoy. Gente que dice ser alguien, aleluya. Gente que dice yo soy el Cristo. Gente que dice yo fui enviado por Dios, yo soy profeta de Dios. Gente que dice yo soy aquí, yo soy allá. Pero cuando se muere, se dispersan todas las cosas. Ahora, hermano, pero los pastores también se mueren. Los ministros también se mueren. Los profetas también se mueren. Sí, pero es que nosotros no estamos llamando para nosotros. Nosotros predicamos el evangelio para que conozcan a Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros no tenemos discípulos para nosotros mismos. Llamamos discípulos para Cristo. Y dice, hermano, pero Jesús también murió. Sí, pero también resucitó y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Y resucitó para nunca más ver muerte. Esa es la gran diferencia de los que dicen ser alguien y del que dijo yo soy Dios, yo soy el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Quién dicen los hombres que soy yo?, les preguntó Jesús a los discípulos. Dicen, los hombres dicen que tú eres Elías, que tú eres un profeta, que tú eres un gran maestro, un rabí, aquí, allá, allá. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, ungido por el Espíritu, lleno del Espíritu, dijo, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa es la diferencia. La diferencia entre un discípulo humano es que señala al hombre. El discípulo del cristianismo no señala a un hombre, señala a Dios, porque Él es el único que sostiene. Esto lleva más de 2000 años y sigue la iglesia. ¿La han querido destruir? Sí. ¿La han querido matar a todos los cristianos? Sí, en la historia. Si usted va a la historia, va a encontrar historias trágicas queriendo destruir el evangelio y el cristianismo de raíz, pero hasta el día de hoy no han podido destruirlo, porque así como Cristo está vivo, la iglesia sigue viva hasta que Él venga. ¿Cuántos dicen amén? Bye, pero sigamos un poquito. Hablemos de la salvación por gracia. Bueno, Colosenses 1:22 dice, hablando del cuerpo de Cristo, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. Entonces, esta salvación, fíjese bien, esta salvación tiene un inicio. El inicio es ser salvos por la gracia,
ser salvos por la fe. Pero su final es hasta llevarnos hasta allá, santos, sin mancha, irreprensibles. Llevarnos hasta dónde? Hasta el cielo, hasta la presencia del mismo Dios. Esa es la meta. Entonces, la salvación o la gracia solo es la puerta que se abrió para que usted y yo alcancemos su salvación. Pero el camino sigue. Por eso, si usted recuerda el versículo donde Jesús dijo, yo soy, ¿el qué dijo, hermano? El camino, la verdad y la vida. Allí hay, solo en esas tres palabras, hay toda una ruta. Jesús es el camino porque nosotros estábamos extraviados, andábamos por caminos de muerte. Encontramos la verdad y la verdad nos está restaurando. Y al final encontraremos la vida eterna para siempre en el Señor. Es un proceso. La salvación es un proceso de Dios. Voy a leer un versículo más rápidamente. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahí está, somos salvos por gracia. ¿Nos hemos ganado nosotros la salvación, hermano? No. ¿Entramos por la puerta porque nos la ganamos? No. El Señor abrió la puerta. Jesús dijo, yo soy la puerta. Yo soy el pan de vida, el pan que descendió del cielo. Entonces nadie ha entrado a la salvación por sus propios méritos. Por eso el mismo texto que leímos de Efesios capítulo 2, vaya conmigo, Efesios 2:10. Vamos a ver. Voy a leer el verso 9 primero, por favor, hijo. El verso 9 nos da una introducción a ese pasaje. Efesios 2:9 dice, hablando de la salvación, dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Aquí hay algo interesante que necesitamos notar. En el verso 9, el apóstol trata de hacernos entender que las obras no son las que nos hizo alcanzar la salvación. La salvación no es por obras, es por fe. ¿Está de acuerdo? Pero las obras son importantes, porque ya en el verso 10 dice, nosotros somos hechura del Señor y fuimos creados ¿para qué? Para buenas obras. Aquí hay dos aspectos de las obras que debemos de saber. Número uno, que las obras no salvan a nadie, porque la salvación no es el premio a las obras. La salvación no es el pago a las obras. La salvación no es el regalo, o no puede ser regalo porque el regalo es sin méritos, pero no es el salario. La salvación no es el salario a las obras que hayamos hecho. No lo es. Por eso, mire qué diferente, hermano, que el mundo o muchas religiones esfuerzan al ser humano para hacer obras con el fin de ganarse el cielo. Pero las obras no nos van a hacer ganar el cielo nunca, porque la salvación no es por obras. A veces hasta mucho creyente distorsiona la enseñanza o simplemente no la ha entendido bien, y uno empieza a pensar
que uno debe de esforzarse en hacer buenas obras, porque haciendo buenas obras voy a ganarme el cielo. Eso es imposible. Las obras no hacen que ganemos el cielo. Pero, el que ha nacido de nuevo, el que es salvo, hace buenas obras porque está en su naturaleza. Porque el buen árbol da buenos frutos y el mal árbol da malos frutos. ¿Se da cuenta? Entonces los que hacen buenas obras no lo hacen para salvación, lo hacen porque está en su naturaleza, en su ADN. Porque ahora somos hechura suya. Fuimos comprados por Él y Él nos dio vida y puso la semilla de la vida de Cristo en nuestro corazón. Y si usted tiene a Cristo en el corazón, Cristo siempre hace buenas obras, porque Él es bueno. Todo el tiempo es bueno el Señor. Aunque a veces nosotros pasemos por situaciones difíciles, Dios siempre sigue siendo bueno. Entonces la naturaleza del creyente lo debe de hacer buenas obras, pero no para ganarnos el cielo. No vamos a llegar allá. Mira, Señor, mira todo lo que hice. Mira, verdad que me gané el cielo. Nada de lo que hicimos nos hizo ganar el cielo, porque el que lo hizo todo, lo hizo en la cruz del Calvario para derramar su sangre por nosotros. Dele un fuerte aplauso al Señor. Consumado es. No le podemos agregar nada al sacrificio de Cristo. Nada, absolutamente nada. Pero los nacidos de nuevo dan fruto y dan buena obra para recompensas en el cielo, para premios en el cielo. Entonces lo que usted hace de bueno en Cristo, porque tiene que ser bien hecho en Cristo, porque hay gente que hace buena obra pero con mala intención. Aleluya. Sí, hermano, hay gente que hace buenas obras con malas intenciones. Los fariseos lo hacían. Los fariseos hacían buenas obras. Fíjense que se sacaban el dinerito para darle a los pobres. Se lo sacaban. Pero antes de dárselo hacían una gran muestra de intención de lo que iban a dar. A ver, ¿a dónde están los pobres? Vengan por acá, vénganse los pobres, aquí les vamos a dar. Y hacían un montón de cosas, haciendo alarde de su buena obra, pero dice la Biblia, para ser vistos. Y Jesús dijo, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero allá arriba no tienen nada. Entonces las buenas obras son las que van respaldadas. Oiga, hermano, las buenas obras son las que van respaldadas, en primer lugar, porque uno quiere honrar a Dios con todo el corazón. Debe de llevar ese elemento. Lo segundo es que debe de llevar la intención de bendecir a alguien sin ninguna intención de querer ser reconocido, querer ser visto. Y peor, pues, por supuesto, peor si la buena obra que hicimos era para dañar a otro, porque puede hacer uno eso, hermano. Por ejemplo, yo voy a hacer una buena obra, voy a darle un buen regalo a este para que aquel me mire y cruja los dientes de lo que porque a aquel no le estoy dando nada. ¿Usted se imagina una buena obra con esas intenciones? Ay, Dios, hermano, eso no lo anotaron, pero ni en la tierra. Aleluya.
Pero en el cielo sí. Anotan lo que glorifica a Dios y anotan la intención de nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces la recompensa que Dios va a dar, de hecho la Biblia dice que va a ser premiada, pero que va a ser probada. Las obras de los creyentes van a ser probadas. Y la Biblia dice que las va a probar el fuego. Porque la obra que de cada uno, dice, de los creyentes va a ser probada por fuego. Y la obra que se queme sufrió pérdida. Fue infructuosa, no dio nada. Pero la obra que permanezca para siempre, esa va a ser premiada. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pero sigamos un poquito más. Filipenses 2:13. Mire cuál es la buena obra. La buena obra, ya dijimos, es la que glorifica a Dios, es la que bendice a alguien, pero no busca mi bien, no busca mi interés, no busca mi gloria, no busca nada de eso. Solo honrar a Dios y hacer el bien a alguien. Eso es lo que debe de buscar la buena obra. Pero Filipenses 2:13 nos agrega un elemento interesante. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. En otras palabras, las buenas obras son las que produce el Espíritu de Dios. Son las que impulsa el mismo Dios en nuestra vida. Esas son las buenas obras. Aquella obra que el Señor puso en su corazón hacer. Mire, no duden en hacerla. Si Dios se lo puso en su corazón, no duden en hacerla, porque si viene de Dios, va a glorificar a Dios, va a exaltar al Señor. Solo asegúrese que sea Dios el que lo esté impulsando y no nuestra carne, no nuestro interés, no el ser visto, no nada de eso, nada de eso, hermano. Sino la gloria para el Dios de los cielos y la bendición para el cuerpo de Cristo. Eso es lo único que debe de ser. Santiago capítulo, vamos a ver, Santiago 2:26. ¿Por qué es tan importante las obras? Porque las obras no nos sirven para ganarnos el cielo, pero es una representación de nuestra fe. Es una manifestación de la fe que tenemos adentro. Por eso Santiago dice: porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, oiga, porque el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces las obras de los creyentes no son para ganarnos el cielo. La obra del creyente solo es una manifestación de que usted es un hombre de fe y que es una mujer de fe. Es el resultado de la obra de Dios en nuestra vida, que al final, por supuesto, va a tener recompensa. Allá, ¿se acuerda usted? Allá en el tribunal de Cristo, la Biblia dice que todos los creyentes, no todos los humanos, todos los creyentes hemos de comparecer al tribunal de Cristo. Eso lo dice el apóstol Pablo. Todos los creyentes vamos a ir a un tribunal. Pero la palabra tribunal ahí es del griego bima. Y el bima, en la palabra viva, significa una plataforma donde son premiados los ganadores y los vencedores. Ese es el bima. Cuando nosotros oímos tribunal, a nosotros se nos viene a la mente que el juez está ahí listo para enjuiciar, ¿verdad? No, pero la palabra bima es la tribuna donde se premian a los ganadores. Es la tribuna, el bima es la plataforma donde los vencedores llegan y son premiados. ¿Sí me doy a entender, hermano? Bye.
Es diferente a lo que va a pasar en el gran trono blanco. Porque en el trono blanco no van a llegar los creyentes ahí. Los que van a llegar son los que no quisieron nada con Cristo. Y en el trono blanco sí van a ser enjuiciados. Por sus obras también. Solo que por sus malas obras. Aquellos que no quisieron nada con el Señor. Pero bueno, vamos al tercero porque el tiempo se me escapa. Efesios 2, versos 6 y 7. Nada más voy a leer. Efesios 2, 6 dice: y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. De esto hablamos la semana pasada, con Cristo Jesús. Verso 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. La victoria final no es de este mundo, sino la que ha de venir. Porque la Biblia dice: el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios, dice. En otras palabras, la perfección del trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida comenzó con la salvación, continuó con la renovación de nuestra vida para hacernos un hombre y una mujer a hechura de Cristo, para que hagamos, ¿qué, hermano? Buenas obras. Si usted como creyente no está haciendo buenas obras, algo está pasando en la renovación. Algo está pasando. Si usted como creyente se inclina más a la mala obra, algo está pasando. No, el Espíritu no está renovando su vida, porque quizás no lo está dejando usted. No lo está dejando. No le está permitiendo al Espíritu trabajar en su corazón. O hay agentes a su alrededor que lo están aplastando su vida espiritual, y por eso solo hace lo que otros hacen. Haga conmigo así. Porque los seres humanos somos mucho de repetición, y muchos seres humanos solamente repiten lo que otros hacen. Como cuando están niños, los niños fácilmente son, hermanos, inclinados a repetir lo que otros hacen. Y por eso cuando vienen con con el padre y le dice: pero ¿y por qué no me das esto? Aquel tiene esos zapatos, aquella tiene aquella ropa, aquel tiene celular, aquel tiene juego, aquel tiene Nintendo, aquel tiene no sé qué. Todo lo quiere porque los otros lo tienen. Eso es común en los niños. Están siendo formados, están siendo formados, y por eso todavía dependen de lo que otros hacen. Ahora el problema es cuando uno ya tiene bigote. Aleluya, ¿verdad? O ya está grande y uno vive de lo que otros hacen. Entonces hay un problema. Primero, que no se ha formado su carácter. Y segundo, que está siendo influenciado por el enemigo para que siga viviendo una vida de pecado, cuando Dios nos creó a imagen suya. ¿Para qué dijimos, hermano? Para buenas obras. Para eso fuimos creados. No hemos sido creados para andar haciendo malas obras. ¿Que podemos caer? Sí. ¿Que podemos fallar una vez? Sí. ¿Podemos caer? Sí. ¿Podemos pedir perdón? Sí. Y adelante, levantémonos. 7 veces cae el justo y de todas ellas lo levanta Dios. Sí, pero ese es el pecado que uno no busca, sino que el pecado lo alcanzó. Hay una diferencia en que el pecado lo alcance y entre practicar el pecado. Porque está escrito: el que practica el pecado, ¿qué dice? Es del diablo, dice. Así dice. El que practica el pecado es del diablo.
Y hermano, pero y entonces es que hay que tener cuidado. El pecado lo puede alcanzar. Y una vez que lo alcance, corra a la presencia de Dios. Pero practicar es algo más delicado. Porque uno lo planea, uno lo prepara. Y esa es una obra mucho más fuerte del enemigo. Primera de Corintios 15, verso 54. Vea la perfección de Dios. La victoria final es que usted y yo seamos transformados a un ser eterno totalmente. Y Primera de Corintios 15, 54 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Cuando este cuerpo, mire hermano, la victoria final es que el creyente fue salvo por gracia, viene caminando en este mundo sin ser del mundo, viene caminando en el mundo haciendo buenas obras por la renovación que Cristo ha hecho en su vida. Pero el final de esta vida es que usted y yo seamos transformados en un ser incorruptible. ¿Qué significa la palabra incorruptible? La palabra incorruptible es algo que no se corrompe. ¿Qué es lo que se corrompe? Algo que se destruye, se degenera, se pudre, se arruina. ¿Ha visto usted alguna vez una carne arruinada, hermano? Es horrible eso, ¿va? Apesta, es feo. Por eso cuando el Señor llegó donde Lázaro, después de 4 días, le dijeron de inmediato: Señor, ya hiede. 4 días, y eso ya estaba que quiten la piedra, dijo. Señor, ya hiede, eso ya está descompuesto. Pero a la orden de nuestro amado Jesús, todo lo que está arruinado se vuelve a arreglar. Lázaro, ven fuera. Se levantó Lázaro y vino de la muerte. Ahora, pero esta resurrección de la que habla la Biblia es transformar nuestro cuerpo que se corrompe en un cuerpo incorruptible, algo que jamás se va a corromper, algo que jamás se va a destruir. Esa es la victoria final del cristiano, en que nuestra vida sea transformada en un ser eterno, sin, oiga lo que voy a decir, y el que tenga oídos para oír, que oiga, sin la posibilidad de volver a caer en el pecado, nunca más. La victoria más grande que el ser humano transformado va a tener es que su vida, su espíritu, su alma y su cuerpo jamás van a poder pecar de nuevo. Esa es la incorruptibilidad de la que la Biblia habla. La inmortalidad, lo que para que lo mortal se vuelva inmortal. Y a veces vemos la inmortalidad nada más como eterno. Sí, eso es una parte. Pero la inmortalidad significa que nunca más vamos a fallecer, nunca más vamos a pecar, nunca más nos vamos a separar de Dios, nunca más, hermano, vamos a caer de la gracia. Estaremos con el Señor para siempre. Esa es la victoria final del creyente. Ahora, por favor, no me vaya a malinterpretar. No vaya a decir es que yo me lo gané. No, fue el Señor trabajando en nosotros. Sí, a nosotros nos van a premiar. Sí, a nosotros nos van a tratar como vencedores, porque la Biblia dice
en Apocalipsis que a los vencedores, dice. Sí, pero ¿sabe qué hacen los vencedores? Tiran sus coronas delante del Señor. 24 ancianos hay en la corte de Dios. 24. Número interesante porque muestra esos 24 son parte del final total de la iglesia allá arriba. Pueden representar a los 12 apóstoles y a los 12 patriarcas del Antiguo Testamento. 24. Y dice que los 24 ancianos con sus coronas, eso quiere decir que ya los premiaron. Ya tienen corona. Y entonces dice que esos 24 ancianos se postran delante de Dios y dicen: Señor, aquí está la corona, porque digno eres tú de recibir toda la gloria y toda la honra. Eso es lo que hacen los vencedores reales. Los vencedores reales no se jactan de lo que han logrado. Los vencedores reales son los que le dan a Él la gloria. Señor, si he llegado hasta aquí, ha sido por tu pura gracia. Si estoy hasta este momento, es porque tú me has sostenido. Si salí del hospital, es porque tú me rescataste. Si andaba tirado, Señor, en la muerte y en el pecado, y he llegado hasta aquí, ha sido por tu misericordia. Eso es lo que hacen los vencedores. Los vencedores no se paran y dicen: mire todo lo que Dios ha hecho en mí. ¿Cómo me ve? Oh. Entonces, no. Cuidado. Somos lo que somos y hemos llegado hasta donde hemos llegado por la pura misericordia de Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Voy a terminar. Le prometo que solo voy a orar rápido al final para que no se me haga tan largo más. Primera de Juan 3:2. Primera de Juan 3:2 dice: amados, ¿cuántos son amados aquí? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esa es la perfección final, la perfección en el futuro. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, cuando Él venga por nosotros, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Cuántos saben que seremos semejantes a Él? ¿Semejantes en qué? En gloria. Traeremos de su gloria, tendremos de su gloria. Seremos semejantes en su eternidad, en su amor, en su bondad. Seremos perfectos. Mire, hermano, seremos perfectos en nuestras intenciones, en nuestras palabras, en nuestros hechos. Nuestros hechos, nuestras palabras no van a tener doble sentido. Ya no. Vamos a ser rectos delante de Dios. Hermano, pero ¿y ahora? Ahora estamos trabajando Dios por nosotros. Ahora estamos en reparaciones. Estamos en enderezado y pintura. ¿Verdad? Estamos en puro enderezado y pintura. Unos ya van saliendo casi, ya aparecen carros nuevos. Aleluya. Ya se miran bonitos. Cuando uno, mire, hermano, ¿ha visto un carro cuando ha quedado chocado? Hay unos que quedan pero hechos pedazos. Y cuando uno va a verlos de nuevo, cuando ya los repararon, dice uno: Dios mío, qué terrible, ¿cómo pueden? Sí, pero las enderezadas duelen, hermano. Si el carro gritara cuando lo enderezan, por eso es que usted y yo a veces pegamos gritadas, porque nos están enderezando, nos están alineando.
Porque algunos las luces las tienen chuecas y andan viendo para todos lados. Aleluya. Hay que alinearlas, ¿verdad? Las llantas, cuando están desbalanceadas, ¿qué hacen las llantas, hermano? ¿Qué hacen? Vibran, y cuando está desbalanceado también se van de lado, empiezan a jalar de lado. Por eso es que hay creyentes que jalan de lado. Está desalineado, esa es la palabra. No desbalanceado, desalineado. Está desalineado a la línea del Espíritu. Dice, hermano, véngase al culto. Sí, hermano, ahí llego. Para allá agarró. Para otro lado agarró. Hermano, y lo estábamos esperando. Es que este carro agarró para otro lado. El carro del alma. Mis amados, viene el día en que los santos nos llevarán a la perfección de Dios. Pero ahora nos están alineando, ahora nos están balanceando, ahora nos están enderezando y nos están poniendo en el camino correcto. Déjese que lo alineen, déjese que lo enderecen. No se ponga duro usted, como cuando lo van a inyectar a uno. Póngase suave, le dicen a uno, ¿va? Póngase suave, le dicen a uno. Póngase suave. Más duro se pone. Póngase suave. Deje que Dios termine su obra. Porque aquel que comenzó la buena obra ha de perfeccionarla en su vida. Póngase de pie, dele un aplauso al Señor. Vamos a orar. Vamos a orar por los que queremos llegar a la perfección futura. Por los que nos llamaron por gracia. Nos están enderezando. Pero queremos llegar hasta el final. Hasta el final de la perfección. Levante sus manos al cielo. Vamos a orar al Señor. Los que quieran venirse adelante un momentito nada más. Los que quieran venirle a decir, Señor, alíneame. Endereza lo que tengas que enderezar en mí. Enderezalo. Señor, balancea mi vida. Que sea tu buen espíritu renovando mi vida, para que cuando tú vengas yo pueda volar con facilidad. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Gracias por estar con nosotros esta noche, Señor. Dios mío, gracias por tu salvación. Gracias por tu inmenso favor para con nosotros, que siendo pecadores nos has dado vida. Queremos reconocer esta noche que sin ti no podemos, Señor. Reconocemos que si tú no vas con nosotros, no podemos llegar al final de nuestra meta. Por eso esta noche oramos pidiendo que no te apartes de nosotros, Señor. No te alejes de mí. No alejes tu Santo Espíritu de nosotros. No te alejes de cada miembro de tu iglesia, Señor. Que hoy más que nunca te necesitamos.
Renueva nuestra vida. Renuévala, Señor, con tu poder. Oh, bendito Dios. ¿Te animas a decírselo a Dios? Señor, purifícame. Lávame. Lava mi corazón, Señor, en ti. Dile con tus propias palabras, díselo. Aleluya. Restáuranos, Señor. Aleluya, Dios. Aleluya. Con tu poder, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Levanta tus manos y díselo al Señor esta noche. Purifícame y lávame. Oh, sí, Señor. Restáurame, Señor. Necesitamos ser restaurados. Necesitamos que tú nos glorifiques, que tú nos restaures, Señor. Oh, sí, Señor. Lávanos, Señor, en tu presencia. No podemos sin ti, Señor. No podemos sin ti. Señor, mira nuestro corazón. Mira nuestras manos. Mira nuestro ser. No podemos llegar a la meta sin ti, Señor. Aleluya. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Quiero conocer. Aleluya. Purifícame y lávame. Oh, sí, Señor. Restáuranos, Señor, restáuranos. Restáurame, Señor, te quiero conocer. Padre, levantamos esta noche nuestra vida reconociendo que sin ti no podemos vivir, Señor. Reconocemos que sin tu ayuda no podemos avanzar. Señor, levantamos nuestras manos y nuestro corazón para pedirte, Señor,
una restauración plena en nuestra vida. Señor, restáuranos, límpianos, purifícanos. Señor, obra en la vida de aquellos que te necesitamos. Que tu buena palabra, Señor, quede escrita en nuestro corazón y seas tú poniendo el querer como el hacer. Que toda obra buena que hagamos sea para glorificar tu nombre y para bendecir la vida de aquellos que lo necesitan sin anhelar nosotros nada, Señor. Sea tu buen espíritu obrando en nuestro interior. Queremos llegar a la meta. Queremos llegar a la perfección donde los hijos de Dios sean manifestados y veamos cara a cara a nuestro amado Jesús para ser semejantes a Él por la eternidad. Padre, yo te ruego que bendigas la vida de cada uno de tus hijos. Sigue obrando, Señor, por favor. Sigue obrando en el corazón, sigue obrando en el alma, sigue obrando en el espíritu, por favor, Señor. Obra en cada una de nuestras vidas. Así oramos, Señor, esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. A ti damos la gloria, Señor, y la honra. Amén, Señor, y amén. Le damos un aplauso al Señor. Aleluya.